El pasado 25 de octubre tuvimos nuestra tercera edición del Festival de Talento Migrante Latitudes y queremos resumirte todo lo que pasó en este video. Festival Latitudes para nosotros desde la OIM es una gran apuesta, digamos, entre otras, de la sociedad civil que muestra el aporte que hacen las migraciones a el desarrollo en Argentina. Y que pone en juego también todos los talentos de la comunidad migrante, así que los vemos con muy buenos ojos y los vemos como una posibilidad de también contribuir a lo que llamamos el cambio de narrativas en materia de migraciones, la migración que viene a aportar. Abrimos la convocatoria y nos fue muy bien. Así que muchas gracias y de verdad que es un honor, de verdad, poder organizar esto. No saben la felicidad que va a verles disfrutando, bailando. ¿Cómo bailaron, por favor? Me parece muy importante que el arte se comparta de manera colectiva. Me parece que como migrantes hay una forma en la que podemos colaborarnos entre todos a tejer estas redes, y festivales como estos nos permiten conocernos, empezar a tejer esas redes o continuar tejiendo esas redes, porque también me pasa que me encuentro con un montón de gente que conozco o que la he visto en algún lado, entonces permite como seguir entrelazando ese nexo y seguir trabajando de manera colectiva. La línea que persigo es la de transmitir un mensaje, de llegar a la gente, hacerla reflexionar, que el impacto de la imagen los lleve a algún tipo de reflexión, a algún movimiento emocional, que les traiga algún recuerdo o simplemente eso, una reflexión. De donde soy surge de una búsqueda de esos momentos que me hacen colombiana, de esos momentos que me hacen bogotana, de esos momentos que construyen mi identidad como indígena también, y cómo me voy buscando en la ciudad de La Plata, cómo yo me sumerjo sobre esa cultura, sobre esa ciudad universitaria, porque eso es la ciudad de La Plata, se construye mucho por la UNLP, y yo voy creciendo ahí, voy aprendiendo quién soy y me voy encontrando que yo también puedo crecer, me puedo conectar desde otros lugares que no solamente sean Bogotá. Es mi primera exposición, porque siempre como que te encasillan como artesano, como el vendedor de las ferias, y no, también somos artistas. Argentina me ofreció esta oportunidad de que valoren todo lo que hago. Entonces aquí me parece que hay una movida muy linda artística, que somos comunidad, que nos podemos apoyar, que hay aquí, allá, se está moviendo, ¿me entiendes? La migración, o por lo menos en salud mental, cada vez más hay un consenso en que, sea del lugar del que vengas, lo que hayas atravesado durante el viaje y al lugar en que te recepcionas, hay cosas que naturalmente en la mente se incomodan, empezando por las tradiciones y costumbres. Aparecen los recuerdos, aparece la nostalgia, pero lo que te puedo decir a hoy, presente 2025, es quienes tenemos un poco más esta conciencia entre la salud mental, la migración, la experiencia propia migratoria, ya empezamos un poco a atender con fuerza esta situación que es importante. Me fui dando cuenta que al pasar los años y armar como mi propio repertorio, la música que realmente yo fui armando era música latinoamericana y bueno, música de mi país. Como decía hace rato en mi intervención, cuando uno está en su país da por sentado quizás ya ciertas cosas, pero al momento de uno salir te das cuenta de que esas cosas que das por sentado son tu identidad, son parte de ti. Y yo siento que tocar el joropo en la guitarra clásica, arreglar música venezolana, investigar, darla a conocer, es una forma de también dar a conocer mi identidad y de mi raíz, de donde yo vengo. Si quieres enterarte de las novedades que vamos a tener en el 2026, síguenos en nuestro Instagram Festival Latitudes, porque estamos convencidas que nuestro propósito es visibilizar y potenciar todo el talento migrante que habita en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue.